Buenas noches, doctora. Somos el grupo que está integrado por quien le habla, Jaime Miguel Monasco López y Paulina Mercedes Orellano Utipa, la cual vamos a exponer el video sobre la reforma agraria. A continuación vamos a poner la introducción indicando lo siguiente, ¿no? Desde el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, desde 1895 hasta el año 1919, sucedieron diferentes gobiernos considerados como la República Aristocrática, en la cuales trataron de hacer un gobierno básicamente para esa clase social, ¿no? Aristocrática, un poco que también impulsó el tema de los aspectos económicos y sociales, y que esto se fortaleció más en el gobierno de Augusto de Leguía, desde 1919 hasta 1930, que fue quien intentó crear una patria nueva con los cambios sociales, económicos, laborales y políticos. Y con el transcurrir del tiempo, sucedieron otros gobiernos militares y democráticos hasta el año 1963, después del gobierno de la Junta Militar liderado por Ricardo Pérez de Godoy. Se inició el primer gobierno de Fernando Belaúnde, en la cual se caracterizó por pedir préstamos a organismos internacionales y conceder contratos de concesión, como el caso de la International Petroleum Company de capitales americanos para la extracción de petróleo de la Brea y Pariñas, y que eso originó el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, denominándose el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. La reforma agraria fue una de las reformas, muy aparte también de otras reformas que hizo Velasco, como la nacionalización de las empresas. Básicamente, hablando de la reforma agraria, fue un proceso político en el que se dan medidas económicas y sociales que buscaron la distribución de las tierras, ya que hasta ese momento las propiedades había una desigualdad y que era necesaria la intervención gubernamental, la coerción del Estado y la distribución equitativa de la tierra, que trajo efectos como los beneficios de una clase desposeída, olvidada, subordinada por la aristocracia, pero lamentablemente trajo a largo plazo mayores costos para lograrlo. A continuación, mi compañera Paulina Mercedes Orellano continuará la exposición. Doctora, buenas noches. Como ya mi compañero ha expuesto, la reforma agraria se dio en el año 1969 con la promulgación de reforma agraria como tal en el gobierno de Juan Velasco. Ahora, ¿esto qué significó? La expropiación de aproximadamente 9 millones de hectáreas, alrededor de 370.000 familias que fueron forzadas a la compra de grandes latifundios. La valorización de las tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron cancelados con bonos, ¿no? Que se dio hasta por 20 años. Esta adjudicación de terrenos correspondía justamente a propietarios individuales y también a los asociados a través de comunidades campesinas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Si bien es cierto, la reforma agraria recibió, recibió el apoyo de tecnócratas y también de agrónomos que eran designados por el Estado. Así también recibió materia prima para el sembrío, como las, la, como los fertilizantes y los abonos necesarios para la siembra de las tierras, ¿no? Pues era una garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria. El valor de las tierras recibieron los campesinos se vio inflado porque en esta asignación se contaron tierras fértiles, tierras infértiles, tierras improductivas, y esa distribución un poco con diferencia de solamente a lo que correspondía a las áreas productivas, trajo consecuencias luego porque se bajaron justamente los niveles de producción que se esperaba. Ahora también la siguiente lámina, por favor. Se cumplieron los objetivos de la reforma
podríamos decir que no se cumplieron porque la reforma fue fallida. Los indicadores de bienestar que tenía o que se encontraba el país empezaron a disminuir. Pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición en la región. Los objetivos propuestos eran mejorar el nivel de vida de los campesinos, pero sin embargo ellos se vieron perjudicados. La canasta alimenticia disminuyó, que para 1985 equivalía a 89 horas de trabajo, se vieron disminuidas. También la producción agrícola, igualmente, a la esperada, realmente lo que se tenía en sí no era ni el 10% de lo que se había propuesto, ¿no? El retraso considerable que hasta la fecha trajo consecuencias para nuestro país. Siguiente lámina, por favor, compañero. Entre las conclusiones desde el aspecto económico podríamos referirnos que entre 1969 y 1980, en el aspecto económico trajo para nuestro país un retraso para el sector agrario, ya que convirtió en un 56% de haciendas en empresas asociadas y o cooperativas que fracasaron rápidamente. También trajo consigo que la producción agrícola disminuyera. La escasez de alimentos básicos llevó a un aumento de precios productivos, alimenticios, ¿no? Y lo que afectó negativamente a la población más vulnerable. Repito, la más vulnerable se vio perjudicada y contribuyó obviamente también una inflación y una inestabilidad económica para ese entonces que se arrastra hasta nuestros días. Muchas gracias por su atención. Le paso acá a mi compañero Nolasco. Sí, para una conclusión final, en la conclusión en cuanto al impacto político, sabemos que la reforma agraria, si bien es cierto, fue una política de Velasco, concluimos de que no ha sido la más adecuada porque contribuyó mucho a que se atrase el sistema agrario, puesto que el campesino, al obtener la tierra, no sabía administrarla a través de una adecuada administración de las cosechas. Y también otra conmoción social también sería que contribuyó a la desnutrición de la población por la mala distribución de las cosechas. Eso más que todo queríamos concluir, doctora. Muchas gracias.